¿Cuál es su punto de vista sobre el tema? Sobre el tema de la devaluación estamos hablando. Sí. Sí, mira, la devaluación del peso mexicano fue una situación muy difícil para el país, porque cuando las personas tenían cierta cantidad de dinero y pensaban que iban a completar para comprar algún bien o algún servicio, resulta que no completaban, que pensaban que tenían cierto ahorro y que con eso iba a ser suficiente para completar. No era cierto, porque las cosas habían aumentado de manera significativa. Por ejemplo, en el sexenio de López Portillo, la devaluación, el peso cayó en un 800%. Quiere decir que fue mucho la devaluación que ocurrió en esa época. Cuando López Portillo fue presidente, fue en los años 70. Entonces, sí era una situación complicada para las personas, para los habitantes de México y más para las clases que estaban desprotegidas. Entonces, sí era una situación difícil. ¿Cómo esto afectó a México a lo largo de los años? La principal afectación cuando López Portillo fue importante. Lo que pasó fue que había devaluaciones y había aumentos de salario desorbitantes. Quiere decir que para subsanar las situaciones, el gobierno, además de devaluar, porque había gastos excesivos, había malos manejos en la República, para subsanarlo querían dar incrementos salariales. Entonces la inflación crecía mucho. Las inflaciones en aquella época eran de una manera que no se podían controlar, eran descontroladas. ¿Cómo afectó a lo largo de los años? Hubo un sexenio posterior, que fue el del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando llegó Miguel de la Madrid Hurtado, la devaluación del peso fue mucho más grave que cuando López Portillo. Cuando el presidente López Portillo llegó hasta el 800%, en cambio con Miguel de la Madrid, en los años posteriores, llegó a un 1300% la devaluación del peso. Esto quiere decir, por ejemplo, que hoy compras un dólar a 17 pesos. ¿Qué pasaría si aumentara un 1300%? Quiere decir, para mañana te aumentaran el dólar un 1300% más. Quería decir que tú ibas a comprar el dólar en lugar de 17 pesos, tendrías que comprar a más de 200 pesos. Por ejemplo, si compras unos fritos ahorita a 10 pesos, si aumentara así, tendrías que comprar una bolsa de fritos casi 200 pesos. Entonces, imagínate cómo sería la devaluación o cómo afectó a las personas. Las devaluaciones eran constantes y los aumentos eran constantes. No había las barras de precios como ahora, con el que se leen ópticamente y se dan los precios. Ahí constantemente veías a las personas en las tiendas etiquetando los productos. Quiere decir que antes los cajeros tenían que ver el precio del producto para poder cobrártelo. Entonces todos los días cambiaban los precios. Era una situación muy complicada. Los salarios nunca alcanzaron a la devaluación. Así nos afectó bastante a todas las personas. ¿Cómo cree que las personas vivían en ese tiempo? Vivían una situación difícil, como acabo de decir. Una situación difícil, ¿por qué? Porque los salarios, en un principio, cuando el gobierno López Portillo llegaba a una devaluación y quienes no estaban enterados todavía vendían las cosas al precio anterior. Pero en el sexenio de Miguel de la Madrid sí fue una situación complicada porque los precios aumentaban constantemente. No era una cotización sencilla. O sea, tú no podías saber, por ejemplo, hoy, comprar un kilo de tortillas a 5 pesos y pensar que en un mes más iba a volver a costar 5 pesos, ¿no? Probablemente en un mes más ya costaba 7 pesos el kilo de tortillas, 8 pesos o 9 pesos. La escalada de precios era enorme, entonces la inflación creció mucho. En esa época, antes de 1993,
los salarios también crecían mucho. Quiero decirte que antes de esta devaluación de López Portillo en 1976 fue la primera devaluación, que el precio de 12.50 que costaba el dólar se fue a 20 pesos. Ahí empezaron a crecer los precios. ¿Cómo? Bueno, resulta que los salarios ganaban miles de pesos. Para 1993 todas las personas eran millonarias porque todos ganaban millones de pesos. Esto es, la inflación había crecido tanto y el peso se había devaluado tanto que las personas no ganaban solamente miles, ganaban millones. De ahí que se hizo una medida precautoria y al peso se le quitaron 3 ceros y surgieron los que se llamaban nuevos pesos, son los que vivimos actualmente. Si no, ahorita, por ejemplo, de un día para otro, un chocolate que te cuesta 8 pesos, tú tenías que ir a la tienda y pagar, en lugar de 8 pesos, pagabas 8,000 pesos por un chocolate. Entonces, eran muchas las cantidades y quitándole 3 ceros al valor del peso, bueno, se achicaron un poquito las cuentas, ese fue el beneficio, ¿verdad? No económico para las familias, sino en ese sentido. ¿Cuáles fueron los derechos humanos violados durante esa época? En la época de José López Portillo no existían los derechos humanos, pero no se respetaban. En esa época se violentaban los derechos humanos tanto que la gente vivía con temor al gobierno. Los derechos humanos de las personas eran violentados a cada momento y en cada lugar. No se veían si había alguna masacre, si había alguna situación complicada con las personas. No se daban a conocer. Era muy difícil que tú descubrieras cualquier tipo de situación así. O sea, que se publicaran como se publican ahora. Ahora sí hay la libertad de sacarlos a la luz. ¿Tú te has dado cuenta de los jóvenes desaparecidos de Sinapa? Que salió a la luz pública, y así hay en varios lugares que todavía quieren ocultar ese tipo de acciones, pero anteriormente no existía. O sea, ocurrían atrocidades, ocurrían genocidios, ocurrían una serie de situaciones y no nos dábamos cuenta. Se violentaban los derechos humanos a todas partes, con todas las personas. Hasta mucho tiempo después apareció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ya fue mucho tiempo después. En aquella época no existía, no había derechos humanos. Respetados, no existían, ¿verdad? Todavía habíamos tenido derechos, pero que se respetaran es otra situación distinta. ¿Cómo cree que se pudo haber prevenido? Pues con un gobierno más honesto, pensando no apoyándonos en el petróleo. Cuando López Portillo pensábamos que el petróleo iba a ser la salvación de todos nuestros problemas económicos, no fue así. Si hubiéramos planeado o si hubiéramos pensado de otra forma los mexicanos, probablemente hubiera sido una situación distinta. Es decir, si hubiéramos dado más apoyos a las empresas, si no hubiera habido tantas situaciones complicadas, malas decisiones. La última mala decisión fue con Carlos Salinas de Gortari, con aquel error de diciembre. Tal vez así se hubieran subsanado las cosas, no hubiera habido tanta dificultad con el gobierno. O la dificultad no tanto con el gobierno, con los pobladores que fueron los afectados al fin. Esa es la cuestión. Eso es lo que te puedo decir al respecto. Bueno, muchas gracias.